Se había ido a la estación de tren y... 2 minutos. Ah, bueno, ha sido solo 2 minutos. Porque constaba que llegaba el tren en lugar del avión. Bueno, bueno. Buenas tardes o buenas noches ya. Alcanzamos el momento cumbre de esta primera jornada de la Feria del Libro de Murcia 2023, de nuestra Feria Bonica, y lo hacemos pues como tiene que ser, con plato estrella. Es Tony Hill quien nos va a acompañar, este último verdugo que apenas lleva muy poquito tiempo. Sí, es que estamos cogiendo la costumbre de que los libros tienen fecha de caducidad. Eso te iba a decir. Tony, es un placer tenerte en la Feria del Libro de Murcia. Es un enorme orgullo que puedas acompañarnos hoy a lo largo de todo el día, que hayas estado compartiendo con los lectores murcianos tu ratico de firmas en la Caseta de la Verdad y que ahora aceptes quedarte con Pedro Martí para charlar con nosotros. Muchas gracias de nuevo por estar aquí y esperemos que lo disfrutes al menos la mitad de lo que lo vamos a disfrutar nosotros. Bueno, pues hago extensible el saludo de Raúl y te doy la bienvenida. Muchas gracias por venir a Murcia. No, encantado, estoy encantado de estar aquí. En Murcia ya sabes que eres bienvenido. Hace calor. Hace calor, sí, doy fe, doy fe. Nos estábamos achicharrando hoy al mediodía, bajo Sí. el sol murciano. Sí, ahora no, ahora se está bien. Ah, se está ahora bien. no exageremos porque ahora se está bien. Bueno, para quien no conozca a Tony Hill, si es que hay alguien en el mundo de la literatura que no lo conoce, Tony Hill es licenciado en psicología, es barcelonés y además bueno, ha trabajado mucho en la traducción literaria. Y desde 2011 es también autor de novelas. En 2011 publicó El verano de los juguetes muertos, que dio inicio a su trilogía de Barcelona, trilogía del inspector Héctor Salgado, que luego vino Los buenos suicidas y finalmente Los amantes de Hiroshima, que la cerró. Luego vinieron Ángeles de hielo, Tigres de cristal, El oscuro adiós de Teresa Lanza y esta, tu séptima novela, si he contado bien, El último verdugo. Exactamente. Exactamente. Número 7, sí. ¿Cómo es esto? ¿Da vértigo llegar a 7? ¿Es un número mágico, el número de la suerte? Bueno, no, la verdad es que no lo pensé. Luego tuve que contar para ver cuántas eran exactamente, porque uno va perdiendo No es que pierdas la cuenta, pero tampoco estás pensando exactamente qué número de novela es. No, luego me hizo gracia, porque en realidad pensé, mira, lo primero fue una trilogía, luego 3 novelas independientes y tal. Y esta, que en principio empezó como una novela independiente, pero que se ha ido convirtiendo seguramente en algo que va a continuar, y de alguna manera parece que cuadra, ¿no? O sea, si haces una trilogía, luego 3 novelas independientes y luego inicias otro proyecto también con vistas a continuarlo, ¿no? Deduzco Entonces, que a lo mejor de la trilogía de Barcelona, de Héctor Salgado, acabaste un poquito cansado, un poquito saturado. A ver, es que lo que pasa con... Buenas tardes. Lo que pasa con las trilogías a veces es que te imponen un ritmo que es un poco antinatural, ¿no? Te imponen el ritmo casi de una novela por año. No exactamente un año 12 meses, pero sí una novela por año. Entonces, yo no escribo una novela al año normalmente. Es decir, teniendo en cuenta que además la novela de ese año hay unos meses que se necesitan para la fabricación del libro. Quiero decir que no es que tengas un año entero para ponerte a escribir. Entonces, sí, al final acabas un poco agotado. Sí. Yo pensaba preguntarte por esto después, pero claro, has soltado ya la píldora, que además podemos decir que lo vas a contar en primicia Sí. y por primera vez en la Feria del Libro de Murcia. Has dejado caer que El último verdugo no será una novela aislada, independiente. No, la verdad es que no. Nació así, nació como una novela y de hecho la gente la puede leer y la novela termina, o sea, impecablemente, creo yo, que termina y se cierra todo Doy fe. todo el tema. Pero es verdad que les he cogido mucho cariño a los personajes y era algo que hacía mucho que no me pasaba. O sea, no es que la novela, no es que la historia siga porque quede un tema abierto, sino porque me da la sensación de que me han quedado cosas por decir tanto de Elena como de Thomas, ¿no? Que son los dos personajes principales. Entonces, la verdad es que digamos que la segunda parte, ya veremos si hay una tercera, eso ya no lo sé, pero la segunda parte nace un poco de mis ganas de profundizar en ellos. Habías escrito, yo diría que la trilogía de Salgado es más bien policial, Sí. un noir clásico. Luego, pues,
Tigres de Cristal, a lo mejor quizá la más diferente de ellas, una novela así sobre la amistad, a lo Mystic River, Sí. un poco diferente. Y esta yo creo que es el thriller. Esta es, Sí. definitivamente, te has metido en la ola Sí. del frenetismo, de un gran asesino en serie. Sí. Y le has dado una vuelta de tuerca. ¿Tenías esa idea, esa ambición de hacer un thriller? Sí, la verdad es que sí. Tienes toda la razón. Es decir, la trilogía de Salgado es un policial, es un procedimental en realidad, ¿vale? Con el policía que investiga un caso. Sí que había una trama que seguía a lo largo de los libros, que la desaparición de la exmujer del protagonista, ¿no? Que había que aclarar. Pero en sí cada novela era un caso. Luego pasé a Los Ángeles de Hielo, que era una novela como gótica, Sí. con fantasmas 100 años incluidos, atrás. 100 años atrás, y tal. He ido, digamos, por no ir contando ahora todo, he ido explorando como distintas facetas dentro de lo que es el género negro, ¿no? Sí. Entonces me faltaba algo que es lo que la gente suele hacer de entrada, ¿no? Que es Sí. el thriller. Sí, sí. ¿Vale? El thriller, el asesino en serie, El ritmo frenético. el ritmo así muy acelerado. Y no lo había hecho nunca. Y pensé que, eso sí lo tenía muy claro, de cara al último Verdugo, pensé que era el momento, ¿no? El momento de que yo tenía la seguridad también de meterme ahí. Cuando has creado personajes tan carismáticos como puede ser el propio Héctor Salgado o Leire, ¿cómo consigues esa capacidad para generar o para inspirarte y crear personajes, pues, del calado de esta novela, que para mí son de los personajes tuyos, que ya es decir, porque todos están vivos y ahora hablaremos de eso, pero los veo muy, muy vivos, los veo muy, muy humanos? ¿Cómo consigues esa fuerza para volver a hacer otro personaje carismático y tan entretenido? Pues no lo sé. Quiero decir que es claro. El cómo. Porque el eso ha cómo sido no lo sé. genial. Yo lo que intento siempre es. Yo trabajo mucho los personajes, los trabajo mucho tiempo. Los trabajo mucho tiempo en mi cabeza, incluso antes de escribir. ¿Vale? O sea, es un poco. Acabas un poco así, un poco desnortado, porque de golpe empiezas a pensar, bueno, ¿qué haría ahora un psicópata en una feria del libro, por ejemplo? Es decir, ¿qué haría yo si fuera Thomas Bronte, que es un psicópata, en una feria del libro? ¿Cómo me comportaría? ¿Cómo funcionaría? Entonces, yo los trabajo mucho tiempo y cuando me pongo a escribir me da la sensación de que los conozco muy bien. Y a partir de ahí me dejo llevar. Pero digamos que esto como técnica no sé si es una respuesta. Quiero decir, no sé si ayuda a nadie. Para mí los personajes son todos importantes. Y en realidad es lo más importante de mis novelas, siempre. Yo creo que, vamos, estoy totalmente de acuerdo. Creo que tu faceta como licenciado en psicología es muy importante a la hora de desarrollar los personajes. En el verano de los juguetes muertos yo me encontré con adolescentes que de verdad eran adolescentes. Sí. Los leías y de verdad te daba Parecían esa impresión, adolescentes. efectivamente. Y bueno, ha sucedido en Tigres de Cristal igual, con los niños. O sea, consigues que los personajes estén vivos. Y esa disyuntiva que siempre existe con las novelas negras, sobre todo, de ¿a qué le dan más importancia? ¿A la trama o a los personajes? Ya. Yo creo que tus novelas son, sobre todo esta, tan coral, hay tantos personajes que quieres ver dónde se van a entrecruzar sus vidas, que creo que si no estuviesen tan bien construidos, a lo mejor la trama... Claro, es que la trama se deriva un poco de lo que hacen los personajes. Es decir, es difícil de explicar, porque a veces nos ponemos a teorizar y la cosa se complica mucho, ¿no? Pero en realidad yo tengo una idea, claro. Cuando me planteo esta novela, no es que tenga la trama entera diseñada en mi cabeza, pero sí tengo una idea muy clara de cómo empieza. Yo suelo saber cómo empieza y tengo bastante claro cómo quiero acabar. Lo de en medio, un poco dejo que la novela vaya, ¿no? Que sea un poquito orgánica, ¿no? Que vaya creciendo a medida que escribo. Claro, para mí las tramas son muy importantes, eso no hay duda. Y tienen que encajar y no es fácil. Pero las tramas las llevan a cabo, por decirlo así, aunque las escriba yo, luego las llevan a cabo personajes. Y si tú no te crees a esos personajes, no te vas a creer la trama que está montada. Es decir, si tú no te crees al psicópata, bueno, te va a dar igual que vaya matando gente, es que no te va a interesar nada. O sea, Una vez te oí decir que los secundarios no saben que son secundarios. Ah, sí. Es que hay muchas novelas en las que la gente trabaja mucho al prota, Sí. ¿no? Y el prota está clarísimo, o la protagonista, da igual. Ese personaje lo tienen diseñadísimo, clarísimo y tal, pero luego todos los secundarios que aparecen son un puro cliché.
no tienen ningún interés. A ver, el secundario es secundario porque no tiene espacio en la novela, no tiene importancia. Pero eso no quiere decir que cuando salgan, cuando aparece, tú le dediques como autor la máxima atención posible. Porque para eso está ahí. Y no vale que es la portera del edificio. Bueno, no, todas las porteras de los edificios no son iguales, ¿vale? O el camarero del bar. Hablo de secundarios que tengan un papel en la historia, ¿eh? Si es alguien que abre la puerta, pues no. Pero yo creo que le da todo un plus de verosimilitud. O sea, cuando todo el resto acompaña, el principal brilla más. O sea, sí. Si consigues que el resto le haga... O sea, es como una película en el fondo, si lo miras así. Si solo actúa bien el actor principal y el resto son un petardo, pues la película no se aguanta. Es un poco eso. En el último Verdugo en concreto nos encontramos con un protagonista que podríamos decir que la protagonista es Lena Mayoral, esta criminalista que escribe libros sobre la mente de los asesinos y que asiste a los Mossos d'Esquadra en esta investigación. Pero, desde mi punto de vista, el protagonista es, como tú has dicho, Thomas Bronte, que es el psicópata, el psycho killer, el último Verdugo. Y alguien estará diciendo, estamos en Murcia, Acho, pero se acaba de desvelar quién es el malo. Sí. No, es que Tony lo desvela desde el principio. No es el interés de esta novela averiguar quién es el malo. Hay más intereses en ella. Sí, en realidad yo quería... eso fue así desde el principio. Yo quería tener a un psicópata como protagonista, pero para tenerlo como protagonista, o sea, para verlo, para que el lector lo fuera siguiendo cuando mata y cuando no mata, cuando trabaja y cuando pasea, cuando piensa y cuando sufre en el fondo. Es decir, hay un acercamiento a la figura del psicópata que a mí era lo que me interesaba hacer, ¿eh? No me interesaba un final, o sea, una reunión con Poirot, ¿sabes? Ahí al final para descubrir quién es el asesino. O sea, me interesaba seguir al malo, por decirlo así, y que en algún momento además el lector se planteara si le caía tan mal el malo o no le caía tan mal todo el tiempo. Yo te lo dije, ¿no? Te dije, tengo un problema si me estoy enamorando de Thomas Bronte, algo así. Sí, es un tipo interesante, creo. Sí, bueno, es muy interesante. Peligroso, quiero decir. Peligroso también. No lo vamos tampoco a justificar, quiero decir que es un señor que mata gente. Claro. Pero eso no quiere decir que en algún momento no sientas un interés, sobre todo por entender por qué está haciendo eso. Es que yo creo que como lector en esta novela, además de cómo se van a entrecruzar todos estos personajes al final y quién va a salir vivo, quién no y qué diablos va a pasar, pero además de eso creo que interesa muchísimo el entender. Igual que la propia Lena Mayoral quiere entenderlo, creo que el lector quiere comprender si viene de una infancia traumática, de dónde viene todo esto, por qué en algunos momentos parece tener empatía, en otros parece estar carente de arrepentimiento. Sí. Claro, es que lo de la empatía de los psicópatas también es una especie de mantra. No se tiene y punto, claro, no es tan así. Claro, es que hay una especie como de yo le he hablado, incluso hace poco lo hablé con Vicente Garrido, que es el criminalista por excelencia, además es valenciano, está aquí al lado. Pero, claro, a ver, que el señor obviamente no tiene empatía con sus víctimas. No, claro que no. Vale, eso lo tenemos todos muy claro. Pero eso no quiere decir que no tenga empatía en otros aspectos de su vida. La gente no puede ser tan monstruosa como nos pintan a veces los medios de comunicación. Con lo cual no quiere decir que haya ni que perdonarles, ni que justificarles, ni nada. Pero simplemente no utilizar ese calificativo de monstruo, ¿vale? Para una persona que comete actos monstruosos, eso es evidente, ¿eh? Quiero decir, y ahora hablo de los reales, quiero decir, no hablo de los de ficción. Claro, un señor que de golpe descubres que tenía enterrados en casa los cuerpos de no sé cuánta gente, pues evidentemente no puede estar suelto. Es decir, hay que apartarlo del mundo. Pero ese señor a lo mejor quiere mucho a su abuela. Quiero decir, no veo por qué no puede querer mucho a su abuela. O a su mujer, en realidad. Quiero decir, es mucho más compleja la mente del psicópata como para hacer eso taxativo que parece una especie de robots, ¿no? Una especie de robot que solo se activa. A ver, ¿no? Esos señores sí que matan a mucha gente, pero matan a mucha gente en muchos años. Lo cual quiere decir que hay muchos días, semanas, meses y tal de su vida que llevan una vida aparentemente normal, porque si no los señalarías enseguida, los encontrarían enseguida. O sea, son gente que parece normal.
Tony, cuando se ha escrito tanto sobre los psicópatas en literatura y se han desarrollado tan típicos psicópatas, asesinos en serie, ¿cómo surge esa idea de dotar al tuyo de algo tan singular como un método de ejecución que se llevaba a cabo en la Inquisición, bueno, y también durante la dictadura? Sí. Como es el garrote vil, algo tan salvaje Sí. como el garrote vil. Sí. ¿Cómo se te ocurre buscar...? Bueno, Pues pone, fue un poco nadie mata como Tony Hill. Claro, vale, pues pero fue un poco la búsqueda, una búsqueda compleja, porque, a ver, como tú decías, hay un montón de psicópatas en novelas y en series de televisión, y te cuento. O sea, pones Netflix y de cada 5 series, 4 y media tienen un asesino en serie. Entonces, me da un poco de pereza meterme en una historia que a mí me sonara parecida. ¿Sabes? Y dices, bueno, si esto ya lo han hecho, ¿no? Un señor psicópata de estos sexuales que mata, o sea, tipo el Jeffrey Dahmer, ¿no? Que era homosexual y mataba a jovencitos con los que se acostaba y tal. Bueno, me da un poco de pereza, la verdad, meterme en ese mundo. Y luego quería darle algo original, algo que claramente no tuviera ningún otro. Que dices, bueno, al menos esto es mío, ¿no? Este psicópata es el mío. Tienes a Hannibal Lecter, que se comía a sus víctimas. Tienes al de Seven, ¿no? Que iba siguiendo los 7 pecados capitales. Tienes, bueno, no voy a repasarlos todos, tienes un montón. está todo hecho, como los Simpsons. Claro, dices, bueno, está todo hecho. Y de golpe un buen día, leyendo un artículo, yo creo que a veces tu mente se conecta de una manera como sorprendente, o sea, activa de una manera como sorprendente. Las musas. No, musas, no. Es que tú lo vas pensando y no eres consciente y de golpe ves algo. Y yo me encontré con un artículo muy interesante, en realidad, sobre un verdugo famoso de Barcelona que se llamaba Nicomedes Méndez. El artículo lo que hacía era un repaso a la vida de Nicomedes, que es una vida curiosísima. Es un verdugo de finales del 19, principios del 20, ¿vale? Y que ejecutaba a la gente, bueno, como se ejecutaba en aquella época, con un garrote vil. Es más, él decía... Esto ya es más complejo de probar. Él decía que había inventado una mejora en el garrote vil para que la muerte fuera más rápida. Que también para dedicar el tiempo libre tela el hombre. ¿Cómo ensayaría con los maniquís? Claro. Entonces, a mí el artículo me pareció fascinante, en mi lado oscuro, digamos, porque el señor es que era un señor extrañísimo. O sea, el hombre fue verdugo, vale. Los verdugos eran funcionarios, en realidad, quiero decir, no, o sea, aquello era un trabajo. Es verdad que era un funcionariado, nadie les tenía mucha simpatía, digamos. Nadie quería ser vecino del verdugo ni irse a tomar copas con el verdugo, ¿vale? Porque daba como mal rollo. Eso, si veis la película de Berlanga, de hecho, un poco sale, ¿no? Sí, Él es más tardío, pero sale. Sí. Es lo mismo. En realidad, Nicomedes tuvo muy mala suerte, si queremos llamarlo así, porque su mujer murió muy joven y lo dejó con 2 niños pequeños. Y su hija, no, era joven y tal, se enamora de un chico, pero nunca le dice que su padre es verdugo. Entonces, se enamoran, hacen planes de futuro, se van a casar, en teoría, y cuando él se entera, porque en algún momento se tenía que enterar, de que la chica era la hija del verdugo, porque además era el verdugo. O sea, en Barcelona había uno. El oficial. Claro, no era. La abandona y ella se suicidó. Entonces, el hombre, digamos, el verdugo, un poco cargaba con la culpa, entre comillas, de la muerte de su hija. Pero ya, mientras tenía trabajo, el hombre iba tirando bien. Pero llegó un momento que ya se jubila, o sea, lo jubilan. Y entonces tuvo la genial idea, algo que a mí me pareció, a mí es lo que más gracia me hizo de todo el artículo, porque se le ocurrió la genial idea de proponer al Ayuntamiento de Barcelona, una cosa que os vais a sorprender un poco. Era la época de los teatros del paralelo. Bueno, ahora también hay, pero en aquella, ya a principios del siglo XX, era el esplendor de los teatros del paralelo. Y a él se le ocurrió que podían montar un teatro que se llamara el Palacio de las Ejecuciones. Con él como estrella principal, él y su garrote vil, y unos maniquís que hacían. Y entonces él salía, contaba la historia de los reos más conocidos, de una especie de true crime, ¿vale? De tal, y luego ejecutaba los maniquís en directo. Claro. Yo no sé si hubiera tenido público o no. Un puesto de funcionario fijo, el hombre quería seguir el hombre decía que tenía muchas cosas que contarle al mundo y que esa era la manera y le pareció una idea genial. Debo decir que afortunadamente al Ayuntamiento de Barcelona ya en 1900 y poco
no les pareció una idea genial y jamás le autorizaron que montara aquello. El hombre se frustró ya muchísimo y se dedicó a beber hasta morir, básicamente. Y a contar sus historias en un bar al cerca del supuesto teatro donde él quería estar. Contaba sus anécdotas, que eran de lo más macabro, claro, las anécdotas que se me ha atascado el garrote, ¿vale? O sea, eran, imagínate en el bar, oye, ¿cómo te ha ido hoy en el trabajo? Sí, claro. Pues el hombre las contaba y tal, y la gente, bueno, supongo que lo aguantaba ahí. Sí. O sea, no, era tremendo. Entonces, este artículo, que ahora os lo he contado más por encima, pero era todo esto, en realidad, yo de golpe me dio una idea que es: no hay ningún psicópata en ningún sitio, porque si no hay ningún psicópata en España, o sea, escrito en España, que funcione con un garrote vil, no lo puede haber en ningún otro lado, porque el garrote vil es nuestro. O sea, es nuestra aportación así macabra a este mundo. Entonces, que el surgimiento del garrote vil fue porque un rey… Sí, Fernando VII, sí. Dijo que el ahorcamiento era indigno para el ejecutado. Porque pataleaba, ¿no? Porque, claro, moría de pie y pataleaba y era muy desagradable. Y que era mejor que muriera sentado. O sea, que había que darle al reo la dignidad de morir sentado. Luego dicen que ahora hablamos de lo políticamente correcto, tela. Tela el rey. El rey, sí. Entonces tuvieron que inventar un método que ya estaba, pero que no estaba como método de tortura, pero no como método de ejecución, y plantearlo para que el rey estuviera contento y que los condenados murieran sentados. Seguramente le gustó. Y a Tomás Bronte también. A Tomás Bronte le pareció maravilloso. Pareció maravilloso. Luego, durante la novela, sin entrar por supuesto en destriparla, pero vemos ese ansia de justiciero que tiene Tomás Bronte. Claro. Y eso también es peligroso. Muchas veces estamos comentando el tema de la pena de muerte, si estamos a favor de que un gran monstruo muera o no. Y creo que esto, pues, en tu novela está ahí como un tema que está flotando para que el lector, pues, de alguna manera piense, oye, claramente la sociedad estaría mejor sin esta persona. Pero bueno, es mío el derecho a… Claro, es que ese es el tema, ¿no? Yo creo que todos tenemos claro que hay personas que no… Bueno, que si no estuvieran, el mundo sería mejor. Pero otra cosa es, bueno, ¿y quién decide eso? ¿Y quién lleva a cabo eso? ¿O tenemos el derecho de? Yo creo que no. Sinceramente, creo que Alguien tiene que hacerlo. Alguien tiene que hacerlo, eso que dice Tomás. Pero claro, Tomás es un psicópata. Le viene bien. Claro, se supone que la sociedad no lo es, ¿vale? Entonces, pero bueno, también digamos que sigue vigente en sitios como Estados Unidos. Es decir, no solo está en Irán, donde es evidente, o en países islámicos donde se aplica, o en China se puede aplicar en temas de traición, creo, de alta traición. Pero en Estados Unidos se ejecuta gente, cada vez menos. Pero se ejecuta gente. Y obviamente es un proceso que puede fallar y que, igual que cualquier proceso de justicia, pues puede fallar. Yo recuerdo aquella película de Kevin Spacey, La vida de David Gale, que hablaba sobre el tema, que era para criticar precisamente la pena de muerte. Claro, es que yo creo que si partimos de una base, que es que la justicia… Bueno, partimos de la base, yo parto de la base de que el mundo es imperfecto, en general, digamos. O sea, nada es perfecto. O sea, no existe la perfección. Esto no es una novela perfecta. Está cerca. No, pero no es una novela perfecta. Ni yo soy un autor perfecto, ni nadie. O sea, nadie puede hacer eso. Cuando hablamos de temas tan inexorables como la pena de muerte, que no tiene ninguna vuelta atrás, no creo que podamos fiarnos de una justicia que se ha demostrado en más de una ocasión que se equivoca. Ya no tanto que se equivoque de culpable, sino que se equivoca a la hora de tener en cuenta determinadas circunstancias, determinados hechos. Tal. Entonces, a una persona, si la metes 20 años en la cárcel, a ver, no es ningún chollo. Esta idea de que la cárcel es como… parece un hotel. Yo he estado en alguna cárcel, no son hoteles, ¿eh? Quiero decir, cuando alguien pasa muchos años en la cárcel, restituirle esos años si luego lo liberas ya es complicado. Pero al menos es posible. O sea, no restituirle esos años, pero sí al menos la persona puede salir y vivir. Si te la has cargado, no hay vuelta atrás. Entonces, a mí me parece… O sea, teniendo en cuenta lo imperfecto que es todo, lo imperfectos que somos todos, llegar a conclusiones, ¿sabes? Llegar a actos tan irreversibles, sería la palabra, no me parece inteligente, básicamente, ni humano. Luego también piensa una cosa, eso tienes que mirarlo. En los países donde se aplica la pena de muerte,
si miras a los condenados en estados como Texas, son la mayoría de raza negra, de extracción social bajísima. Entonces dices, bueno, al final, ¿para qué sirve esto? O sea, porque alguien que tiene el dinero para contratar unos abogados y tal, aunque lo condenen a cadena perpetua, lo condenan a cadena perpetua, no lo condenan a muerte, ¿no? Entonces, a mí me parece un terreno... Sí. Pantanoso. Como contrapartida al psicópata, que yo creo que Thomas Bronte es el gran protagonista de la novela, aunque es una novela muy coral, tenemos a Lena Mayoral, Claro. que es criminalista, un perfil a lo Mindhunter, que se puso tan de moda y que ahora tristemente creo que está cancelada o que no sigue. No sé si tú has sido muy fan, Mindhunter, pero no sigue. con lo que me gustaba. Es porque, o sea, tanto daño te hizo Salgado que quieres subir tanto de él que huyes hasta de lo policíaco. No, al revés. Es que me costaba mucho crear otro inspector o subinspector, o sea, es que no fidelidad. fuera Héctor Salgado. Es fidelidad en el fondo. Es decir, es al revés. No, y lo vais a entender muy rápidamente, porque tú lo has dicho al principio. El lector ya sabe quién es el malo. O sea, una investigación policial va destinada a descubrir la identidad de... Pero eso el lector ya lo sabe desde el principio. Me interesaba mucho más que la persona que investigara el caso de cara al lector fuera alguien que, en el fondo, el nombre del tipo le da igual. O sea, ella lo que quiere saber es por qué alguien está haciendo esas cosas a partir de las pistas que obtienen los cadáveres, en las escenas del crimen y tal. Tenía mucho más sentido para plantear la novela que la investigadora fuera una investigadora del por qué y no del quién, ¿vale? O sea, el quién importa, claro, hay que detenerlo. Pero ella lo que quiere saber es qué tipo de persona hace eso, ¿no? O sea, cuál es el perfil de la persona que hace eso. Claro. Es verdad que nadie mata como Tony Hill, yo opino lo mismo. Pero también es verdad que veo muy importante en tus obras no solo la muerte y el dolor, sino el amor. El Claro. amor, además, no el amor entendido como el que pueden tener personajes que se aman en tus novelas, en Los amantes de Hiroshima, por ejemplo, sino muchos tipos de amor. Amor fraternal, Sí. de amigos como en Tigre de amigos, Cristal, sí. el amor de la amistad. Sí, bueno, es que no puedes, a ver, si no sería una novela, sería un catálogo de horrores. Quiero decir, la vida tiene, afortunadamente, yo pienso que tiene mucho más amor que crimen, en realidad, pero vale que en mis novelas se focaliza en el crimen, se focaliza en la muerte, pero a esto hay que oponerle algo luminoso, hay que oponerle pues algo tierno, algo bueno. Si no, no tendría ningún sentido. La novela sería un catálogo ¿no? Una especie de gore, ¿no? La matanza de Texas, señores locos matando gente. Pues no, claro, el amor es importante, porque además en el fondo, a su manera, aunque no sea así, pero el amor gana, ¿no? Si entendemos el amor como el lado de la luz. Es la esperanza. Al Es final. la esperanza. Pero no solo, y tienes razón en eso, no solo, porque parece que estamos muy centrados siempre en que el protagonista y la protagonista se enamoren, ¿vale? Y tengan unos encuentros fogosísimos y espectaculares y tal. Cuando yo no sé, vosotros, la mayoría de la gente tenemos vidas muy normales y no estamos ahí en esa especie como de continuo frenesí. Entonces, me interesa mucho las relaciones entre amigos también, o sea, ese amor no sexual, digamos, ese amor entre hermanos, o sea, hay diferentes... Yo de hecho diría que tu trilogía de Barcelona, Sí. cada una sería como un poco, Sí. incluso en el trabajo. Sí, en amigos, las relaciones de amistad en el trabajo. también, sí, o sea, sí, creo que es un tema central, a lo mejor Eso, no la se más habla tanto, trágica, ¿no? en Del realidad, amor. eran Los amantes de Hiroshima, y tienes razón, porque morían. O sea, Sí. alguien mataba a la pareja, ¿no? Pero sí, no concibo tampoco una novela, a ver, no tanto con amor, o sea, pero sin un lado como positivo, ¿no? Sin un lado como... Es que si no, digamos, al final dirías, bueno, ¿y qué más da? Entonces, ¿qué más da que lo atrapen que no? Si todo es un... Claro. Hombre, si yo no- creo que el amor sea importante en tus novelas, creo que viene como consecuencia directa de la psicología que tienen los personajes, de lo profundos que son. Bueno, eso... Es que yo creo que también los personajes, salvo un psicópata como Thomas Bronte, que de hecho manipula todas sus relaciones, porque él también tiene relaciones amorosas. Pasa que están totalmente manipuladas y él intenta controlar todo su entorno. Aunque lo hace con bastante gracia. O
O sea, es un tipo que tiene la habilidad de manejar a su entorno sin que el entorno se dé cuenta de que los está manejando. Sí. Pero claramente él se quiere a sí mismo, no quiere a nadie más. En todo caso, quiere a un ser que no está, ¿no? Él, Sí. él quiere a alguien a quien perdió. Sí, sí. Es que ese es un poco Porque la ausencia de amor también Claro. nos puede llevar Claro. a la génesis de estos. de esos monstruos, en teoría, sí, yo creo que sí. Yo creo en teoría sí. O sea, creo que sobre todo además en momentos muy tempranos, en momentos donde tú estás... A ver, los niños son muy vulnerables en realidad, dependen exclusivamente de cómo tú los cuides. O sea, no pueden sobrevivir solos. Si nadie les hace caso, o si no les hacen caso de la manera que el niño necesita, pues la cosa se puede complicar mucho, sí, claro que sí. Tony, yo creo, te lo he comentado antes, fuera de, de cámara, fuera de acto, que es tu novela más comercial. Y no se entienda como algo malo. Para mí es bueno. Es decir, una novela, creo que el ritmo, que habitualmente tu ritmo, por supuesto, Sí. está muy bien, pero creo que tiene un puntito más en el ritmo. Incluso el libro como objeto. Sí. Lo veo incluso la Sí. promoción, la banda, ¿no? Sí, Nadie sí. mata como Tony Hill, él no podrá parar de matar, tú no podrás parar de leer. Sí. Me parece un libro que está Esas cosas- hecho esas- también para... Sí, estas cosas son externas a uno, las decide alguien en la editorial, pero yo estuve de acuerdo. La verdad es que sí, yo creo que es chula la cubierta. ¿no? O sea, a mí Está me gusta, guapísima, A está mí me guapísima. gusta. Si le quitas la faja, las fajas siempre estropean los efectos. Luego la volvemos a poner. Pero, de hecho, un poco juega con el cartel del verdugo de la película. Sí, sí. Que es distinto, claro, porque es Sí. otro tipo de sombra y otro tipo de historia. Pero juega, la chica que hizo el diseño se inspiró un poco en eso y tenía un punto también. Yo cuando la vi la primera vez me pareció que tenía un punto Tarantino Sí. de cartel, de Sí, sí podría ser. de película. No lo sé, la verdad esas decisiones no las toma uno, las toman otras personas, pero yo debo decir que a mí me gustó el efecto, me gustaron los colores, me pareció que marcaba muy claramente, o sea, nadie puede comprar esto pensando que es una novela romántica, ni que es una ficción narrativa, ni que es, no, o sea, es claramente un thriller y no engañas a nadie, ¿no? Es un sin trampa ni cartón. Te estoy vendiendo un thriller y tienes un thriller aquí. Entonces, yo creo que esas cosas, bueno, pero vamos, que si no me hubiera gustado hubiera sido igual. Quiero decir que no decides tú. O sea, te mandan y dicen, ¿verdad que es chula la cubierta? ¿Qué vas a decir? Pues Sí. vale, pues sí, ya está. Bueno, pero en este caso estás de acuerdo. Sí. Sí, cuando no lo tienen muy claro te mandan dos. La que les gusta más y una que es horrible. ¿Vale? Que dices, bueno, claro, o sea, entre esta y esta, la horrible, no me gusta. La rosa... Pero aquí no hubo ni la cortesía de una horrible, ¿vale? Era directamente esta. Da mucho No, pero pie. Es muy chula. Da la mucho verdad. pie a una segunda portada de una segunda novela que Claro. comparta un poco los elementos y los colores. Me imagino que por ahí andarán los tiros. ¿Qué nos puedes contar? Nada, en realidad nada. Absolutamente No, nada. no, Venga, no, Tony, no, que estás en no. Murcia. No. Ahora nos tomamos no. unas marineras y unas cañas. No, en realidad nunca hablo. No, pero es que no lo hago nunca. Y de hecho, ahora mira, porque, yo qué sé, hemos comentado antes que había una segunda y tal. No, y porque ahora ya es cierto, hay un contrato, hay una idea y yo ya estoy escribiendo. Cuando ya estoy escribiendo, ya sí lo digo. Pero no me gusta nada hablar de proyectos nuevos. Obviamente, lo que sí puedo decir es que Lena Mayoral es la protagonista de la segunda novela, igual que era la coprotagonista de esta, ¿no? Pero poco más. Y que hay crímenes y que, bueno, que igual os sorprende la localización porque ya no es Barcelona. Anda. Pero hasta ahí. Anda, yo pensaba que a lo mejor era una segunda trilogía de Barcelona. No es Barcelona. Bueno, empieza en Barcelona, Claro. pero la novela no se desarrolla en Barcelona. Porque llega un momento, también os digo así en confianza, que se me acaban los escenarios. O sea, yo conozco la ciudad, pero, Es muy difícil pero no llega un sacar- momento que ya los he utilizado todos. Es muy Entonces, difícil no sacar la Sagrada Familia. Cuesta no, mucho. No, esto es fácil, pero para ciertas cosas llega un momento que cuesta mucho encontrar espacios. No, y a mí también me cansa, yo soy mucho de variar. Vale, esta novela además es muy Barcelona, o sea, Sí. está muy presente, porque hay diferentes víctimas, diferentes personajes, viven en diferentes partes de la ciudad. Es una novela que se respira mucho Barcelona y pensé que la siguiente no, ya está. O sea, a veces es un poco así, ¿eh? O sea, Sí, sí. no.
luego lo teorizas y le das como explicaciones, pero en realidad no, es bueno, ya. O sea, he hecho Barcelona, ahora me voy a otro lado. Muy bien. Bueno, no sé si a alguien le gustaría hacer alguna pregunta. Sí, si alguien tiene una Para- pregunta. ¿Para Tony? El mío no es un seudónimo. No, me llamo así. O sea, sí. A ver, me llamo Antonio, claro, pero el apellido es mío, sí. Resulta que tengo un antepasado normando. Mira, hay quien tiene, yo qué sé, yo tengo un antepasado normando, que se instaló en Cataluña hace 2 siglos y que ha tenido como una especie de digamos, sus descendientes han seguido. Porque además lo más fácil era que se cambiara, porque suena igual que Gil con G. Es decir, lo más fácil era que en algún momento hubiera pasado a ser G y L, pero mira, no. O sea, ahí yo tengo un primo que ha estudiado toda la genealogía de la familia, pero no es un... No, parece un seudónimo en realidad. Parece que te has sumado a la corriente. Pero no, Es real. puedo dar fe que me llamo así. ¿Alguna pregunta tenéis? Bueno, yo por mi parte recomendaros que leáis cualquier obra de Tony Hill. Yo me encantan. La trilogía de Barcelona, como digo, para mí en cuanto a novela negra es de lo mejor que se ha escrito. Y bueno, El último verdugo lo he disfrutado muchísimo. Para mí es un novelón coral con unos personajes marca de la casa. Cuando hablas de Tony Hill se lo comentaba a tu editora sin saber que era tu editora, que a mí me encanta Tony Hill por eso, porque además de la trama y todo, y del verso, porque tú, o del verbo, perdón, porque tú también cuidas mucho, a lo mejor por tu faceta de traductor también, cuidas mucho las expresiones y cuándo usar un ritmo, otro, frases cortas, frases largas, subordinadas, todo está medido, bastante medido, para que sea muy orgánico, pero el tema de los personajes, al final, y de su profundidad es súper atractivo, Sí. y le recomiendo a todo el mundo que es que te bebes la novela y además no te estás bebiendo una novela cualquiera comercial, es que te estás bebiendo una muy buena novela con un gran estilo, con una gran voz de autor y con unos personajes que se te quedan dentro. Pues nada, yo no voy a añadir nada más a esto, aparte de gracias, porque creo que cualquier cosa que pudiera añadir sería como ridícula, ¿no? No, muchas gracias, en serio, gracias a los que estáis aquí. Y nada, El Verdugo está por ahí, en las librerías, en las casetas. Yo estoy aquí hoy para firmarlo, pero luego seguirá en las casetas, esperemos que bastante tiempo más. Mucho tiempo. También lo tenemos disponible ahí mismo enfrente, en la caseta de Palin, por si alguien quiere cogerlo. Tony se lo firma en un momentito, nos quedamos aquí y firma con mucho gusto algunos ejemplares. Muchas gracias, Tony, por haber pasado por la Feria del Libro de Murcia. Gracias.